abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, reinas por la eternidad. Eres más de lo que puedo expresar, eres rey, la creación proclamará. Aquí estás, tu presencia es real, eres Dios, lo pasado dejo atrás. Tú me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, reinas por la eternidad. Me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, reinas por la eternidad. Mi corazón te cantará, Jesús, Jesús. Mi corazón te cantará, Jesús, Jesús. Mi corazón te cantará, Jesús, Jesús. Mi corazón te cantará, Jesús, Tú me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, reinas por la eternidad. Me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, reinas por la eternidad. Mi corazón te cantará, Jesús, Jesús. Mi corazón te cantará, Jesús, Muy buenos días, Dios los bendiga. Aquí estamos en Iglesia en Casa. Gracias por estar con nosotros. Muy bienvenidos, que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos, por disfrutar de estas alabanzas, de este tiempo maravilloso. Sabemos que Dios está tratando con tu vida, con tu corazón y el nuestro. Así que hay una gran expectativa de esta mañana, este momento. Si lo estás viendo en vivo, bienvenido. Hoy 29 de agosto.
año 2021, muy gozosos de poder tener otra opción de compartirte las Escrituras, pero compartirte del corazón de Dios. Y eso es lo que nos apasiona y lo que nos gusta hacer, poder compartir y tener este medio como muchos otros que tenemos como iglesia para poder estar en contacto, estar juntos, anticipando todo lo que está por venir en nuestra congregación, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Bueno, muy felices, gozosos sobre todo, porque hay algo que va más allá de las circunstancias y es un gozo por creer la palabra de Dios. Y eso es lo que nos lleva también a venir desde un agradecimiento a Dios, y por eso también hacemos todo lo que hacemos con ese anhelo y ese propósito. Hoy, en este día domingo, como siempre, nos puedes escribir a través del chat en vivo, y si estás viendo este video grabado, en diferido también, tenés los comentarios para escribirnos, contactarnos, entrar a nuestros canales, tanto en YouTube, Facebook o Instagram, idb.iglesia. Ahí tenés diferentes contenidos, las maneras también de escribirnos y de contactarnos. Hoy, con este tema medio raro, glotón y bebedor de vino, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Qué nos hablan las Escrituras acerca de esto? No tiene que ver con la voluntad de Dios para tu vida, ¿sí? Ni para la mía, sino vamos a darle tiempo a las Escrituras para que nos hablen, y tal vez te llama la atención, pero hay algo muy importante que tenemos que ver de aquel a quien seguimos, aquel a quien ponemos los ojos, y algo decían de él. Y esto que hoy vamos a estar compartiendo, bueno, tal vez tengamos que empezar a ver este perfil de Jesús, de lo que pasaba con su vida, de lo que él hacía como parte del propósito de Dios en su vida, para que también se convierta en la nuestra. No estoy diciendo que seamos glotones y bebedores de vino, sino que podamos tener el corazón de Jesús. Y tal vez en aquello que hoy compartamos podamos perfilar nuestros actos, nuestra vida y sobre todo nuestros corazones, para que podamos hoy estar un poquitito más cerca, un poquito más cerca del corazón del Señor en todo lo que hacemos, y aprovechando bien, pero muy bien el tiempo. Bueno, en este domingo, antes de ir a este tiempo de ver lo que traen las Escrituras, queremos remontarnos al Antiguo Testamento. Imagínate que te hable Dios mismo, que está la voz de Dios que te dice algo directamente a tu vida, a tu corazón. ¡Wow! ¿Cuán asombrados estaríamos nosotros si eso pasa en este momento? Una voz de los cielos que nos habla claramente y nos dice algo. Bueno, vamos a ver una escena en la historia de las Escrituras donde este hombre, que tanto tenemos para aprender, de las cosas buenas y aún de las que trastabilló un poquito, porque tal vez acá podemos también ser ministrados y aprender nosotros en este tiempo. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, nos encontramos a nuestro gran y amado Moisés, este hombre tan pero tan especial en la historia espiritual, alguien del cual realmente admiramos. Pero acá hay algo muy importante que tal vez nos pasa a nosotros un poco, y es bueno que podamos aprender de esto que sucedió en este momento. En Éxodo 4, versículos 12 y 13, Dios le habla a Moisés. ¿Y qué le dice? Le dice así: anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Es un gran relato, una parte muy importante. Dios se le presenta a Moisés y le dice: tú eres el elegido para hacer la obra que te encargo. Andá, yo te voy a ayudar a hablar, le dice, y te voy a decir lo que tengas que decir. Entonces Moisés le dice: no, envía a otro. Qué importante que es ver estos procesos donde una y otra vez Dios se ha presentado, o a través de un ángel, o a través de mensajeros y palabras, Dios diciéndole a los hombres, ¿no? Tú eres, yo estoy contigo. Y detrás de esa palabra tan poderosa de Dios,
que aparecen las excusas, los miedos. En este caso Moisés que dice, yo no, envía a otro, Señor, envía a otro. Está muy lindo lo que querés hacer, me encanta tu voluntad, pero envía a otro, por favor. Entonces, ¿qué está diciendo Moisés? Como vemos aquí, Dios envía a Moisés y le dice, tú eres el elegido para liberar a mi pueblo. Y uno puede decir, si escucho la voz de Dios que me dice eso, cualquiera diría, sí Señor, ya. Pero Moisés le dice, envía a otro. Está diciendo, yo no puedo, está diciendo, yo no sirvo, está diciendo, yo no tengo condiciones. ¿Cuántas cosas que está diciendo Moisés? Y tal vez nos sentimos identificados un poquito con estas palabras y tal vez nos pasa, ¿no? Escuchamos o leemos algo de las Escrituras y sentimos la voz de Dios en el corazón que dice, tú eres el elegido, tú tienes que hacer esa obra. Y uno dice, Dios, me encanta tu voluntad, pero envía a otro porque yo no puedo, porque no estoy capaz. Bueno, esto es muy característico y lo poderoso es ver Dios con su amor y con su paciencia, que la tuvo con Moisés, la tuvo con tantos hombres y mujeres en la historia espiritual y también, gracias, que la tiene con nosotros, la tiene con nosotros. Miren, decimos, y esto es muy importante, Moisés era un hombre como nosotros, un ser humano, y tenía sus debilidades, tenía sus defectos. Sin embargo, Dios lo eligió igual. Si sos un ser humano, si respirás, tenés debilidades, tenés defectos, Dios también te llama a vos y a mí igualmente, ¿sí? Decimos que cuando Dios elige a alguien, no importan las excusas, no importan. Tenemos una lista somos muy buenos en dar excusas. Creo que si hay algo que todos acá podemos decir, yo puedo dar cátedra, son de las excusas, cosas que pasan que nos suceden, ¿no? Pero Dios te va a respaldar, Dios te va a respaldar. Dios te va a dar las fuerzas y la sabiduría. Dios va a estar contigo para darte la fuerza y la sabiduría. No digas, no puedo, no sirvo, no tengo, no sé, envía a otro. Porque no es que decimos, Dios, no, yo no estoy de acuerdo con tu voluntad. Estoy de acuerdo, pero por favor, envía a otro. Yo por ahora paso. Dios te ha elegido a ti para hacer su obra. No tengas temor, que Él estará contigo. Entonces, en esta gran palabra y este tiempo, dice Dios, yo estaré contigo y estará conmigo. Y si hay algo que vemos como común denominador en muchas de las palabras y de los llamados de Dios a esos hombres, a esas mujeres que vemos en la Biblia, es que ante las excusas, ante esta palabra de Moisés que le dijo, ¿no? Envía a otro, por favor, te lo ruego, como dice esta versión NBI que nos amplía, nos dice de esa manera, ¿no? Le estaba rogando, envía a otro. Bueno, la respuesta de Dios es, yo, dice Dios, yo voy a estar contigo. Y ahí es donde esa presencia de Dios, ese favor de Dios, esa mano de Dios es la que marca la diferencia. Por eso hoy te queremos invitar a que si recibís de parte de Dios un mensaje, si Dios te habla en este día, no digas, Dios, envía a otro, por favor. Porque si Dios te habla a ti en esta mañana, en este momento, decís, Padre, si tú estás conmigo, yo voy. Y ahí es donde están los hombres y mujeres que han marcado la historia espiritual. Que a pesar de debilidades, a pesar de defectos, de imperfecciones, no dijeron, Dios, envía a otro, sino dijeron, Dios, aún a pesar de todas mis faltas y mis imperfecciones, si tú estás conmigo, eso marca la diferencia. Y finalmente, bueno, Dios le dio y aparte le ayudó el hermano y Dios estuvo con Moisés y finalmente la obra fue realizada. Así que este gran hombre Moisés también tuvo sus temores, sus dudas delante de Dios, que te diga Dios, mira, haz esto, yo te voy a respaldar y diga, no, pero envía a otro. Bueno, Dios hoy te puede hablar también. Y a través de esta palabra, y a través de estos versículos, y a través de cada cosa, Dios te puede hablar. Y te invitamos a que no respondas,
envía a otro, sino decir, Dios, si me hablas a mí en la obra que tengo que hacer, en donde estás ahora viendo este video, en la ciudad donde estás, en el país donde nos estás acompañando, Dios estará contigo y eso marca la diferencia. Y hay un registro del Salmo 73, antes de ir a una pausa, el tiempo de la enseñanza, a lo que nos llaman este día, dice, ¿a quién tengo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Es Dios para siempre. Es gran registro. Y aquí es donde vemos esto que pasaba con Moisés y tal vez puede pasarte en este día y nos puede pasar en cualquier momento cuando sentimos la voz de Dios que nos llama a hacer algo, que nos llama a dar un paso de fe, a emprender alguna cosa, a tomar una decisión importante. Tu carne, tu corazón, nuestro ser desfallecen. Nuestras capacidades humanas pueden ser muy buenas hasta cierto punto, pero siempre van a ser limitadas. Lo que dice este salmo es, la roca de mi corazón y mi porción es Dios, aquello que me alimenta, aquello que da el paso extra para que las cosas sucedan, es el Dios Todopoderoso. Y eso celebramos en este día y también por eso estamos haciendo también nosotros esto de aquí y todo acto de servicio y todo aquello que viene por delante de nuestra iglesia, todo lo tremendo que va a venir y vamos a vivir, tiene que ver con esto, con reconocernos pequeños y hasta insignificantes, por supuesto, delante de este Dios grande y poderoso. Que no creamos que es por nosotros, que a veces pueden venir temores, dudas, pero finalmente lo que marca la diferencia es la presencia de Dios, es el poder de Dios, es la mano del Padre. Y ese amor enviando a Jesús por nosotros, para que creamos en Él y podamos tener vida eterna y podamos conocerle más a Él y conocer a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Así que en este día, si escuchás la voz de Dios, no digas, papá, me encanta esto, pero envía a otro. Si Dios te habla, es porque te va a respaldar. Si Dios te habla, es porque te ama y tiene un plan con buenas obras preparadas de antemano para que puedas andar en ellas. Así que gran tiempo en esta mañana. Gracias por acompañarnos y gracias por continuar en este tiempo. Antes de ir a la pausa, queremos darte un mensaje muy importante. Estamos ayudando como iglesia aquí en Mar del Plata a una hermana de nuestra iglesia, una persona que amamos, que venimos orando por ella, Vero Roldán. Queremos invitarte a que nos acompañes en esto que estamos extendiendo como invitación. Vero, estamos orando por un milagro, Vero, por tu vida, para que Dios obre milagrosamente. Pero bueno, en este proceso también está esperando ella un trasplante muy importante, bipulmonar, un trasplante que es una operación bien compleja. La tiene que hacer en Capital Federal, ella vive aquí en Mar del Plata, y está por irse con su marido. Y queremos invitarte a que nos ayudes. Estamos recaudando fondos para poder ayudarla, que se pueda sentar en Capital, pueda estar ella en este tiempo de sentarse con su marido hasta que su marido pueda también, Dios, proveerle un trabajo y puedan ellos esperar este trasplante bipulmonar que está esperando. Y también seguimos orando y creyendo para que Dios haga su obra en su vida. Así que si nos querés acompañar en ayuda, ahí tenés los números en pantalla y si no nos puedes escribir también, si querés dar una ayuda por mínima que sea, cada ayuda, cada acto de amor en este dar nos va a ayudar para poder brindarle a ella los medios necesarios para que pueda sentarse y seguir adelante con este proceso. Así que, Vero, te amamos, te bendecimos, oramos por tu vida en este momento, queremos darle gracias a Dios porque Dios puede darte todos los recursos, sobre todo la paz en tu corazón, para poder ver a Dios obrando, aún en medio de esta tormenta que estás pasando, pero saber que Dios está contigo, así como estuvo con Moisés, y con cada uno de nosotros también está contigo. Así que Dios, te damos gracias por la vida de Vero y por su familia, para que puedas suplirle, y por cada uno de nosotros como iglesia, que podamos comprender el propósito que tenemos de familia y de extendernos las manos y de ayudarnos y de dar, entendiendo que ese principio nos convierte más bienaventurados que simplemente esperando recibir. Gracias, Dios, por este propósito especial y como iglesia que podamos vivir en el dar, un dar que viene de agradecer, un dar que viene de la alegría, un dar que viene de reconocer que tu Padre primeramente nos das todas las cosas
para que nosotros también podamos dar y bendecir al que tenemos al lado. Gracias te damos, Dios, por este tiempo, por poder recibir también tu palabra en esta mañana y que sea de gran bendición para poder vivir conforme a tu propósito en este tiempo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Padre. Gracias por esta oración y te invitamos a que seas parte de este tiempo de dar y de ayudarnos y de bendecir, en este caso también a Vero, y sabiendo que es el Señor y como cuerpo que nos llama a vivir en este espacio de dar y de recibir. Vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos con más Iglesia en Casa. Qué tan bueno he sido yo contigo, que me sacas de cualquier problema. Cuánto es que merezco ser tu amigo, y en vez de darme un castigo, si he caído tú me alientas. Cuánto quiero yo que te aparezcas ante quienes te han desconocido. Diles cómo hiciste las estrellas, que en Discovery lo cuentan, pero no me ha convencido. Y te amo, Señor, yo te amo y te necesito. Y te amo, no sueltes mi mano, que yo solo quiero seguir tu camino. Científicamente te conozco por las alas de la mariposa, que aunque le he buscado el fundamento, no han podido echar el cuento de por qué besa la rosa. Cotidianamente te persigo, y si quiero yo que vuelvas pronto. Tú eres el autor del universo y te estamos esperando para el autógrafo y la foto. Y te amo, Señor, yo te amo y te necesito. Y te amo, no sueltes mi mano, que yo solo quiero seguir tu camino. Yo te amo y te necesito. Y te amo, no sueltes mi mano, que yo solo quiero seguir tu camino. Científicamente te conozco por las alas de la mariposa. Muy bien, bueno, continuamos con Iglesia en Casa y en esta continuidad recordándote que Dios es aquel que nos convoca, recordándote que Dios es aquel que te va a hablar detrás de quien hoy está compartiendo y detrás de las pantallas y los versículos. Hay algo mucho más grande que este momento, de este vivo, de esta emisión, que es el propósito de Dios para tu vida y para la mía. Y Dios utiliza los diferentes medios y maneras para hablarnos, para ministrarnos, para decirnos cuánto nos ama.
y también para llamarnos a vivir conforme a su propósito. Y hay algo que hoy queremos compartir. Este día de hoy, el título de Iglesia en Casa es tal vez medio raro, como algunos que hemos tenido, pero podemos decir que este de hoy no es aquello que Dios quiere para tu vida, en cuanto a que uno dice, bueno, gloria a Dios, estoy haciendo caso a Dios. Glotón y bebedor de vino. Bueno, no estamos diciendo que no comas y que tampoco que no tomes una copa de vino, que no está mal, sino estamos hablando de nuestro Maestro, de aquel a quien amamos, nuestro Señor, nuestro hermano mayor, aquel quien dio su vida por nosotros. Bueno, a Él le decían algunos que era glotón y bebedor de vino. Pero vamos a ver un poquito en las Escrituras para comprender de qué estamos hablando y comprender un poquito más qué es lo que nos llama la Escritura a tomar el ejemplo de Jesús. Vamos a ver ahí en el libro de Lucas capítulo 4, versículo 17 al 19. Una de las cosas que vemos de Jesús es que Él tenía claro qué es lo que tenía que hacer. Él tenía que redimir, Él tenía que ser el Salvador, el Redentor. Y que su caminar, su trayecto en la tierra, tenía varias señales bien visibles, como las que vemos aquí en Lucas 4, 17 al 19. Dice así: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y él lee esa profecía de Isaías que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Allí mismo Jesús nos está mostrando que la tenía bastante clara, y lo leemos en muchos pasajes, cuál era el propósito. Él tenía que ser el Redentor, Él tenía que entregar su vida, Él tenía que andar, como dice la palabra de Dios, conforme a la ley, cumplirla completamente, andar con ese corazón de amor a Dios, esa vida sin pecado para redimirnos como el Cordero sin mancha. Y en ese punto Jesús tenía muy claro cuál era su propósito. Ahora, lo que nos asombra son los métodos de Jesús y la manera en la que Él llevó a cabo esto que decíamos acá, esto de que el Espíritu estaba sobre Él, esta profecía que se estaba cumpliendo a partir de ese día, en ese tiempo, en ese proceso. De qué manera Él daba buenas nuevas a los pobres. De qué manera, diferente a la de los religiosos de ese tiempo, y tal vez los de les sanaba a los quebrantados de corazón. Tal vez lo interesante es ver las maneras en las que Él pregonaba libertad a los cautivos, las formas en las que Él les daba vista a los ciegos o ponía en libertad a los que estaban oprimidos. Y ahí es donde no solamente entender el propósito, sino esos cómo que tenía el Señor. Y las cosas que pasaban, el choque que tuvo con muchas personas que tenían el poder religioso de ese tiempo y tenían sometida a la gente bajo un sistema estructurado, acartonado, religioso, ¿no? Que en definitiva lo que hacía era alejar a la gente del verdadero Dios, de ese Dios de misericordia y de amor, el Padre que vino a mostrar Jesús. Y vamos a ver un pasaje donde justamente Jesús está en esa tarea, en el desarrollo de llevar libertad, pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos. ¿Cómo lo hace o de qué manera lo hacía Jesús? Y eso es lo que tenemos que aprender. Y es aquello de lo cual tenemos que estar atentos para tomar nota y para poder ponerlo en práctica en nuestras vidas. Poder entender que el Señor se movía con un propósito. Y lo que Él hacía lo tenemos que ver con mucha atención. Vamos a ver en Mateo 9, estos registros, Mateo 9, 9 al 13, algo particular que pasa con Jesús. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo,
que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Era un publicano. Los publicanos no eran muy bien vistos, porque estaban sirviendo a Roma, eran judíos, pero estaban empleados como cobrador de impuestos. ¿Y a quién le gusta ser amigo de un cobrador de impuestos más que sirva a Roma? O sea, era visto como un traidor. Entonces, y aparte que eran reconocidos la mayoría como que sobornaban, eran chantas, pero Mateo, algo vio Jesús en Mateo, en su corazón, ¿no? Entonces le dice, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Sigue diciendo el 11, y cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Cómo vas a comer con pecadores? Escúchame. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y ahí encontramos en este pasaje uno de los muchísimos pasajes, muchísimos en los cuales vemos a Jesús llevando a cabo su obra redentora. Y viendo las maneras en las que esto sucede, ¿no? Qué interesante es este ida y vuelta con aquellos que estaban ahí, estos fariseos que estaban ahí controlando la cosa con Jesús y se ponen a ver, dice, ¿cómo puede ser que Jesús coma con pecadores, ¿no? Y ahí es donde Jesús entra en acción. Decimos que los fariseos se escandalizaron de la aparente frivolidad o carnalidad, podemos llamarla, a la vista de los fariseos, ¿sí? Y lo descalificaron como hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. No obstante, él insistió que los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Y ahí encontramos la esencia de lo que hoy queremos traerte en esta palabra de esta mañana o en el tiempo que nos estés mirando, aquello que Jesús fue descalificado de esta manera, bueno, es la cual tenemos que aprender también. Es entender la esencia de lo que Jesús hizo, de a quiénes fue, de cuál era su corazón. A Jesús no le importaba que le digan, ay, mira, este come con pecadores, o se junta y se sienta a la mesa con estos traidores cobradores de impuestos, porque él entendía la esencia de su obra y lo que él nos dejó como ejemplo, que diciendo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Y él se sentaba a la mesa de esta gente, no para convalidar su accionar malo o sus vidas pecaminosas, sino para hacer una posibilidad para sus vidas, para que puedan encontrarse con el verdadero Dios, no con la imagen falsa de los fariseos que le daban un Dios inaccesible, un Dios imposible de agradarle, ¿no? Por todas las cosas que ellos decían que tenía que hacer la gente para decir, bueno, ahora sos un justo. Jesús vino como el auténtico, como el verdadero, como el Hijo de Dios, a mostrar a un Padre de amor. Y claro, aquellos que juzgaban al pueblo por todo lo que hacían, le dice a Jesús, este es un glotón y bebedor de vino. Jesús lo trae esto en un momento que vienen a cuestionarlo a él, a Juan, a mismo Jesús, y dice en Mateo 11, 19, cuando el mismo Jesús le dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Aquí encontramos a Jesús que en un momento les dice, porque le preguntan, ¿sos vos? ¿Quién viene? Miren, la gente es sanada, los enfermos son sanados, son liberados, la palabra está corriendo por todos lados.
El problema estaba en los corazones de ellos. Pero nos referimos a Jesús y vemos que nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro hermano mayor, aquel que es nuestro ejemplo, aquel a quien dice la Biblia que tenemos que poner los ojos, fue catalogado como glotón, como comilón y como bebedor de vino. ¿Por qué? Porque estuvo con la gente, porque estaba cercano a aquellos que estaban perdidos, porque de alguna u otra manera se sentaba a la mesa con aquellos que eran tildados de pecadores, con aquellos que estaban perdidos para los religiosos de esa época. La pregunta es si nosotros estamos en ese lugar que Jesús estuvo, o al menos estamos queriendo orientar nuestra vida en seguir los pasos de nuestro Maestro y que tal vez nos cataloguen como glotones o bebedores de vino por querer acercarnos a la gente y sentarnos a la mesa de aquellos que necesitan escuchar una palabra de salvación. Decimos que la firmeza, Jesús tenía muy firme su propósito, ¿sí? Esta firmeza de propósito de Jesús nos tiene que hacer desplazar la visión de una iglesia que esté a la defensiva, refugiada en templos y atemorizados por la maldad que hay en el mundo. Algo que tenemos que aprender de Jesús: frente a las manifestaciones más groseras de pecado, no tenemos que sentir desesperación o aberración, sino la misma misericordia y amor que tuvo Jesús para llevarles el mensaje de salvación. En esto tenemos que tener una mirada bien clara y concreta. Estamos en el fin de los tiempos. ¿Qué significa, entre varias cosas que van a pasar? Es que el mal va a crecer. La maldad en el mundo va a crecer. Y no tenemos que refugiarnos o atemorizarnos o sentir aberración por el mal, sino entender que eso está viniendo, pero tener el corazón que tuvo Jesús. Estar dispuestos a sentarnos a la mesa con pecadores. Sentarnos a la mesa de aquellos que están perdidos para, con la misma misericordia y amor, sembrar una palabra de vida en ellos. Y ahí es donde, como discípulos de Jesús, verdaderamente tenemos que marcar una diferencia en este tiempo. Poder comprender el propósito de la iglesia, que va más allá de los templos, los lugares que los bendecimos, los amamos y nos sirven para poder nuclearnos y juntarnos, pero son las plataformas que nos permiten crecer y llegar a la mesa de los que están perdidos. Llegar a las casas de aquellos que hoy no conocen a Jesús, que no tienen vida eterna y no conocen la verdadera vida, la que Cristo vino a traer a la gente. Hay un registro en Lucas 5:1 que dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Si hay un común denominador de la vida de Jesús y de su ministerio público, es que la gente se acercaba. Había gente alrededor. Había personas que querían escuchar un mensaje. Y si hacemos un repaso de la historia y de la vida de la gente que hoy tenemos, en realidad la gente no tiene problema con Dios o el mensaje de Dios. El problema lo tiene con aquellos hombres que, así como esos fariseos acartonados, rígidos, hacían la relación con Dios imposible, que se escandalizaban de que la gente tenía errores, que eran pecadores, porque era su naturaleza, porque estaban perdidos. Jesús vino a mostrar algo diferente. Y lo que vemos como denominador común, como una cosa común de Jesús, es que estaba rodeado de gente. Rodeado de gente. ¿Dónde llevaba Jesús a cabo su ministerio? Bueno, algo que vemos claramente es que Jesús llevaba a cabo su ministerio en los lugares donde estaba la gente. No encontramos registros en que los discípulos salgan a invitar a personas a una reunión con Cristo. Más bien, Él se encontraba con multitudes de necesitados a medida que transitaba por los mismos caminos y frecuentaba las mismas reuniones que ellos. La gente en la calle misma proveía el marco ideal para que el Evangelio llegara a quienes nunca, tal vez, irían a una sinagoga, o aquellos que se sentían excluidos del severo sistema religioso de los fariseos. Y ahí es donde tenemos que aprender de Jesús y comprender lo que significa el ministerio de Jesús y el ejemplo que nos deja para nosotros. Y poder comprender que en este tiempo tan especial también que estamos viviendo en el mundo entero, tal vez las puertas de la iglesia
en un buen tiempo se han cerrado hacia adentro por las situaciones, por las dificultades, pero queremos que se han abierto para afuera. Y nos han enseñado que en este tiempo es necesario poder ver cómo Jesús vivía su ministerio. En las calles, en los lugares donde estaba la gente necesitada, aquellos que tal vez nunca iban a llegar a una iglesia, pero necesitaban escuchar el mensaje de salvación. La semana pasada compartíamos acerca de las oportunidades y las cosas que Dios nos da. Compartíamos un registro en Colosenses 4 que dice: compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Cada momento oportuno. Es un gran registro y nos llama mucho la atención acerca de qué estamos haciendo con nuestro tiempo y si estamos siendo imitadores de Jesús en este momento de nuestras vidas donde las cosas pasan tan rápido, donde hay situaciones que nos suceden todos los días y tenemos que andar sabiamente así como Jesús lo hacía. La voluntad de Dios es algo muy claro que vemos. La voluntad de Dios es que todos los hombres, todos sean salvos. Es lo que su voluntad, es su deseo. Esto es bueno y agradable delante de Dios, dice la Biblia. Que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Esto es algo que tenemos muy claro, lo dice la Escritura. Ahora, la mayoría de las personas, tal vez, no participarán nunca de una reunión en una iglesia. Es muy probable que muchos de los que vemos y que Dios quiere que sean salvos, tal vez nunca participen. O tal vez hasta que puedan conocer lo verdadero. Y nosotros debemos ir a los lugares donde ellos están. Debemos entender que hacer lo que hizo Jesús. De hecho, todos los días estamos en los mismos lugares que ellos. Si creemos que solamente en las reuniones de iglesia el Señor se manifiesta, no perderemos las mejores oportunidades para poder ministrar al prójimo, para acercarle un vaso de agua, para acercarle la palabra de salvación. Y esto es muy importante. Las personas tal vez nunca van a ir a una iglesia. ¿Qué hacemos? Si pensamos que solamente el Señor se manifiesta en la iglesia, en la reunión, que por supuesto lo hace, ¿no? Gloria a Dios por eso. Pero nos estamos perdiendo las oportunidades de todos los días. Todos los días hay oportunidades. Todos los días el Señor puede llegar a los corazones de la gente. Y esto es algo que tenemos que entender. Seguir su ejemplo para poder comprender que cada día hay oportunidades para extender misericordia, para poder tocar un corazón, cambiar vidas y que podamos extendernos a lo que el Señor nos está llamando. Y quiero contarte una historia de que leamos juntos, una historia de las Escrituras con uno de los personajes que también era considerado pecador. ¿Y Jesús qué hace? Va a la casa. ¿Cómo vas a ir Jesús? Jesús tan pulcro, tan santo, va a ir a la casa de un pecador. Bueno, Jesús tenía en claro su propósito. Y Jesús tenía en claro qué es lo que tenía que hacer y aprovechar bien el tiempo. El tema es si estamos nosotros aprovechando el tiempo para entender que cada día es una oportunidad para seguir el ejemplo de nuestro Señor. Lucas 19 capítulo 1 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Iba ahí Jesús, como decíamos. ¿Dónde está el ministerio de Jesús? El mayor registro en las calles, en el día a día. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. ¿Por qué lo dice la Biblia esto? Porque era rico a causa de las coimas que él reunía. No era solamente un cobrador de impuestos, sino que jefe de todos los cobradores de impuestos ahí en Jericó. Y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, y le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que
pose yo en tu casa. Entonces descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Vamos a leerlo de nuevo ese versículo, porque tiene que ver con un patrón común, ¿no? ¿Quién están diciendo? Bueno, esos fariseos o aquellos religiosos que murmuraban, ¿no? Decían, ay, ¿cómo Jesús está comiendo con un hombre, posando en la casa de un hombre pecador, ¿no? A veces se le contagia lo pecador. Miren, Jesús tenía bien claro su propósito. Nosotros tenemos bien claro nuestro propósito. Bueno, seguimos leyendo. Versículo 8. Entonces, ya terminamos esa historia. Entra a la casa de Zaqueo, la gente murmuraba. ¿Qué hace este tipo acá en lo del pecador, este Zaqueo, que es súper chanta? ¿Cómo va a ir Jesús a contaminarse ahí? Jesús tenía en claro, decíamos, su propósito. El 8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo defraudó a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué gran pasaje, me encanta. Me encanta y quiero darle gracias a Dios porque están escritas estas palabras para nosotros, para alentarnos y para guiarnos en este tiempo del fin y poder como iglesia comprender el propósito de lo que hacemos todos los días. Cuando salís a trabajar, cuando estás yendo a hacer compras, cuando llevas a tus hijos a la escuela, cuando vas a ver amigos, cuando haces lo que haces, es poder comprender que podemos ahí ser discípulos de Jesús y debemos mirar con esa misericordia, ese amor y esa posibilidad de que aún el más chanta de los chantas pueda cambiar su vida y rendirse a los pies de Jesús. Así como lo hizo Zaqueo, que recibió su casa salvación porque Jesús se dispuso a ir a su casa, se sentó a comer con un pecador y encontró en Jesús la posibilidad de este hombre de cambiar su vida. Bueno, otros murmuraban también, ¿no? Y eso es lo que tenemos que entender, que tal vez haya una mirada religiosa, pero no tenemos que temer de eso. Jesús no estaba tan interesado en decir, uy, se está metiendo en el barro. Bueno, el barro tenía que rescatar a la gente del barro y tenía que sentarse a comer con ellos y mostrarles la posibilidad de arrepentirse, de cambiar sus vidas. ¿Cuánto de eso tenemos que aprender? ¿Cuánto de eso hoy también tenemos que agradecer? De que estás escuchando este mensaje, te invitaron a compartieron este video, esta palabra. Jesús quiere llegar a tu vida y darte una posibilidad. Si vos crees que sos tan pecador, que has hecho todo el mal, que has dicho cosas terribles, Jesús tiene una posibilidad para tu vida. Jesús, así como con Zaqueo, que era el más chanta de los chantas de Jericó, Jesús se acercó a su casa y Jesús quiere entrar a tu vida. Jesús te da una oportunidad hoy para arrepentirte de tus pecados, de tus fallas, y Señor, perdóname, quiero una vida nueva, te acepto como mi Señor, mi Salvador, cambia mi vida, dame una oportunidad. Él te la va a dar y eso es lo poderoso que Jesús puede hacer en este día, en este tiempo para vos, como lo ha hecho con nosotros. Y una y otra vez Jesús nos da una nueva oportunidad. Por eso también queremos extender esta palabra. Si estás viendo este video y de manera poderosa que Dios toque tu corazón a través de la pantalla, donde sea que estés mirando, y puedas recibir una oportunidad nueva de parte del Señor. Así como con Zaqueo, que Jesús dijo, hoy llegó la salvación a esta casa, oramos para que la salvación llegue a la tuya y haya un cambio de vida. Y entiendas que Jesús vino a los enfermos, vino a los que estaban mal. Jesús vino a restaurar las vidas de aquellos que se sienten pecadores, se sienten tan mal que ni siquiera se animan a orar, se animan a una iglesia. Bueno, tal vez por este medio estás mirando y queremos extenderte esta invitación. Jesús vino a tu vida para darte una nueva oportunidad, para que puedas cambiar tu corazón, dejar atrás todo lo malo y empezar un nuevo tiempo en tu vida. Mira, quiero compartirte una lista tremenda. Aquellos que Jesús aceptó, hay muchos. Los evangelios nos hablan de encuentros con diferentes tipos de
pecadores, entre comillas, gente que estaba perdida. Mira, por ejemplo, el jefe de la recaudación de impuestos, este hombre Zaqueo, que era muy odiado, todo el mundo no lo quería nadie, este hombre que era bajito, es una de las personas que Jesús recibió, Zaqueo. Una mujer que ya iba por su sexto marido, Jesús se puso a hablar con ella, le habló. Una mujer que se había casado ya por 6 maridos, imagínate, ¿no? ¿Cómo va Jesús a hablar con esta mujer? Con los leprosos. Hay relatos de Jesús recibiendo a los leprosos, acercándose a ellos, en algún caso tocándolos cuando nadie lo hacía, Jesús lo hacía. A una mujer de mala vida que estaba en la casa de un fariseo en un momento y una mujer se le acerca a lavar los pies. Y Jesús escucha que dice, no, si supiera Jesús qué tipo de mujer le está lavando los pies, ni se dejaría. Y Jesús le dice, déjenla, ella está viniendo a mis pies para pedir perdón de alguna manera. Jesús recibió a varios fariseos también. Esto es importante, los fariseos que encontramos, estos que murmuraban, varios se acercaron, como Nicodemo y muchos otros que también querían escuchar. Y Jesús que no dijo, no, ustedes fariseos se me van de acá. No, los que venían a Él, Jesús los recibía, Jesús los amaba, Jesús les daba una oportunidad para que cambien sus vidas. A una cananea, en un momento que le empieza a gritar y iba a los gritos, maleducada, con malos modales, hasta que consiguió lo que pedía. Y cientos de pecadores más. Jesús tenía un propósito, así como lo tenemos nosotros también. Jesús recibió a cientos de pecadores, pero eran simplemente personas que estaban oprimidas por el adversario. Jesús lo sabía y su obra era poder sentarse con ellos a la mesa a comer. Y que tal vez sea tildado Jesús de glotón y bebedor de vino, pero simplemente era una oportunidad para poder brindar un mensaje de esperanza y de salvación. Nos preguntamos qué estamos haciendo con nuestras vidas. Estamos esperando tal vez que ministren los pastores, los líderes o aquellos que son evangelistas o todos nosotros, así como somos seguidores de Jesús, tenemos que extender un mensaje de salvación y esperanza. Y comprender que cada día está la oportunidad de sentarnos a la mesa con alguien, de charlar en la fila del banco, cuando hacemos los mandados, cuando cargamos nafta, cuando vamos a hacer una actividad o a trabajar. Seguramente hay oportunidades para poder extender un mensaje y sembrar en el corazón del otro. Y entender que tenemos que tener en claro el propósito, así como Jesús lo tenía bien en claro. Que estamos en el fin de los tiempos y hay que aprovechar cada oportunidad para extender un mensaje de esperanza en otro, para ser auténticos, para poder ser verdaderos en amor y entender que cada día Dios quiere extender y llegar al corazón de otras personas. ¿Sí? Nosotros somos puentes, cartas vivientes para que otros también puedan llegar a ese lugar. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Hechos 10. Está Pedro hablando de Jesús y dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí vemos que la mirada de Jesús era una mirada que tiene que ver con no ver a la gente, aquel es un pecador, aquel es un mentiroso, sino decir, esa gente está oprimida por el mismo diablo. Dice que él estuvo haciendo bienes, sanando, liberando. Hay muchas cosas que pasan. En un momento se acercan 10 leprosos a la vida de Jesús y dice la Biblia que los 10 son sanados mientras iban a mostrarse a los sacerdotes, como era la costumbre de ese momento, y solamente uno vuelve a dar gracias, pero Jesús sirvió a los 10 con el mismo amor. Lo que tenemos que ver es que muchas veces damos, y aunque no vemos el agradecimiento o no viene alguien a decir gracias, lo hacemos porque la voluntad de Dios es que podamos dar sin esperar nada a cambio, porque así nos manda el Señor, dar de gracia porque hemos recibido de gracia, y entender que la gratificación viene de parte de Dios, la recompensa viene justamente del Padre. No cabe duda que
de que hay en el mundo mucha maldad. Si decimos, estamos en el fin de los tiempos. No cabe duda de la profunda maldad de las personas hoy en día, que representan los estilos de vida más alejados de la voluntad de Dios. ¿Cuántas cosas están pasando? ¿Cuánto mal? ¿Cuántas ideologías que hay en el mundo? ¿Cuántas cosas que están siendo leyes? Cosas que el hombre ya piensa que es bueno porque es algo legal y no lo es. ¿Cuántas cosas que están pasando, tanta saña, tanta maldad? No obstante, por ellos también Jesús entregó su vida. Gente mala, gente con mucha malicia. Jesús también por ellos entregó su vida y creemos que nunca lo sabrán hasta que nosotros se lo mostremos de la manera que Cristo lo hizo. Y esto tiene que ver con comprender que no sabemos quién será salvo, solamente Dios lo sabe, pero sí que no somos nosotros aquellos que juzgamos si esa persona es merecedora o no. Nadie es merecedor, pero si lo va a hacer o no, solamente Dios lo sabe. Entonces, nuestra misión es así comprender que hemos sido equipados con el Espíritu Santo, que hemos sido investidos, como dice también ahí en Hechos 10, que fue Jesús ungido con el Espíritu Santo, también nosotros. Y tenemos que andar haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Y será tiempo de mirar las oportunidades que nos sentamos a comer con pecadores, entre comillas, para dar una esperanza, para dar una posibilidad, para comprender que la vida de la iglesia va más allá de los momentos de reuniones, que la vida de la iglesia tiene que ver cuando nosotros nos conectamos con el propósito de Jesús, donde sea que estemos, no importa lo que estemos haciendo, hay oportunidades, hay miles de oportunidades, si tenemos los ojos de Jesús. Si miramos desde el ego, si miramos desde el esperar recibir, nada va a pasar. Pero si empezamos a mirar con los ojos del Señor, cada oportunidad va a ser una fiesta, cada oportunidad va a ser una mover espiritual cuando salgamos a la vida, cuando día a día las oportunidades vengan para poder hacer bienes, para liberar a los oprimidos por el adversario. Porque Dios, así como con Jesús, Dios también está con nosotros. Es Dios en Cristo en nosotros, esperanza de gloria. En Colosenses 3:13 dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así también hacedlo vosotros. Y ahí ese es el corazón. No simplemente, es tener la verdad como si fuera un ladrillazo, sino de la manera que la Cristo lo hizo, poder ser ese mismo corazón. Y hay un pasaje, ya en esta parte final, que queremos traerte, es tremendo. Los discípulos los enseñan mucho porque ellos también eran humanos y a veces se les subía la temperatura cuando algo pasaba, cuando la gente veía el mal en la gente y ellos querían pagarle con la misma moneda. Vamos a ver lo que dice Lucas 9, 51 al 56. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él iba de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Hablando de Jesús, ¿sí? Jesús dice, estaba llegando el tiempo ya de su entrega. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Había un tema con los samaritanos, entre los judíos y los samaritanos. Era un tema porque había toda una rivalidad. Entonces dice que estos fueron a la aldea para pedir un lugar para dormir, para pasar la noche, estos mensajeros, unos discípulos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Los samaritanos parece que no lo recibieron muy bien, no hubo un buen trato y dijeron, no los vamos a dejar, no hay habitaciones, no. Entonces, en el 54 dice, viendo estos sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, Jesús, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Qué particular este tiempo para poder revisar
a veces nuestro pedido. Decimos, Señor, mandá fuego para que los consuma aquellos pecadores, aquellos malandras, los chantas. Y Jesús reprende a esos discípulos que estaban más comprometidos con satisfacer su deseo de justicia que encomendar la justicia de Dios, ¿no? Y poder entender que nuestra tarea en este tiempo es muy parecida a la de Jesús en cuanto a no ser colgados de una cruz, pero sí tener ese mensaje de esperanza, de salvación y sentarnos a comer con aquellos que están perdidos, compartir tiempo o escucharlos, darles una palabra, liberar, sanar, sembrar vida en sus corazones, y que tal vez nos tilden de glotones, tal vez nos tilden de bebedores de vino o amigos de pecadores. Pero si tenemos bien claro el propósito, no nos va a importar las murmuraciones de los religiosos o romper con ciertos esquemas y paradigmas. Si entendemos que hoy es el tiempo, como iglesia, entendiendo que estamos en el fin de los tiempos, de sembrar, de llevar vida, de andar como el anduvo, entonces estaremos mucho más cerca de aquellos que están perdidos para poder ganarlos para Cristo, de poder sembrar vida en los corazones de la gente. Es tiempo, decimos, de ir a comer, ya es la hora tal vez, tiempo de ir a comer, pero ir a comer con los pecadores, en esta figura, ¿sí? Así como Jesús. El Señor nos llama a seguir su ejemplo, siendo auténticos, moviéndonos en amor. Miren, muy importante, su primer milagro, ¿dónde fue? ¿Dónde fue el primer milagro de Jesús? ¿Dónde fue? En un casamiento. En un casamiento. O sea que, si hasta ahora no hiciste un milagro en tu vida, sé imitador de Jesús. Anda a un casamiento y hacé milagro en un casamiento. Porque eso significa que Jesús se movía donde se movía la gente. Su ministerio era la vida misma. No estaba encerrado en cuatro paredes. Lejos de pasar al otro lado de la calle, cuando los perdidos se cruzan en nuestro camino, el Señor nos llama a extenderles la misericordia y compasión que nunca han recibido de nadie. Y encontramos este mensaje del Señor. También nosotros tenemos que llegar a ser, entre comillas, glotones y bebedores de vino. Estar dispuestos a estar cerca de aquellos que están perdidos y entender que es el tiempo de salvación, es tiempo de misericordia. Si estás escuchando esto, Jesús tiene una oportunidad para tu vida. Es tiempo de sanidad, es tiempo de dar de gracia, que es con liberalidad, con alegría, lo que ya hemos recibido de gracia. Si estás escuchando este mensaje y has recibido el perdón de Jesús y el amor del Señor y la posibilidad de nueva vida, bueno, no caigamos en ser esos fariseos murmuradores, diciendo, ¿cómo me voy a juntar con los pecadores? ¿Cómo voy a hablar? ¿Cómo voy a involucrarme? Pero no es para yo convertirme a eso, sino para que ellos se conviertan al Señor, para que ellos puedan encontrar vida nueva, para entender que falta muy poco para el fin de los tiempos y que nuestra siembra se hace en la vida, se hace en la calle, se hace en el día a día, así como lo hacía el Señor Jesús. Leemos Mateo 10, anteúltimo registro de esta mañana. Gracias por acompañarnos y por disfrutar de nuestro Señor y ver lo hermoso de su ministerio para ser imitadores de Él. Dice, Él los estaba enviando a los discípulos a que vayan a hablar a la gente, a la calle, a los pueblos. Y le dice, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y ahí es donde tenemos esa palabra que nos trae justamente Mateo 10, que nos dice, den de gracia porque ustedes recibieron de gracia. Siéntense a la mesa. En esta figura simbólica, espero que la puedan comprender, puedas oír esta figura como aquello que es necesario en este tiempo. Sentarse a la mesa o ir a la casa de los pecadores es entender que Jesús nos dejó un camino bien claro y una manera muy clara de movernos, que era llevar mensaje de esperanza y salvación y comprender que hoy estamos aquí porque hemos sido recibidos
así como Zaqueo, así como la mujer de mala vida, así como los leprosos. Sin merecerlo, Jesús nos recibió. Y si somos salvos y si ya tenemos vida eterna y tenemos esperanza, no fue porque éramos tan buenos, sino porque la gracia de Dios nos ha cubierto. Y tenemos que entender que el tiempo de la iglesia está llegando para poder continuar el mensaje de Jesús y terminar en este tiempo con ese mismo corazón. Y tal vez que nos tilden de glotones y bebedores de vino, pero que sea por el hecho de acercarnos a la gente y comprender que nuestro propósito es seguir el camino del Señor. Allí en Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Algo muy claro dice aquí la Escritura, y ya finalizando, y con este registro estamos finalizando este compartir y te agradecemos por acompañarnos y te invitamos a que estés atento, porque el Señor te va a poner muchas oportunidades de comer con los pecadores. Que en este tiempo podamos entender algo. En el mundo hay mucho mal y va a haber mal. El mal va a crecer, como la cizaña, que Jesús nos habla que este mal crece, pero también crece el trigo, que es el bien, que somos nosotros, aquellos que estamos llamados a crecer. Y es importante esto. Dice la Biblia que somos luminares en medio. En medio hay dos pecadores, vos estás en medio. Hay dos que hacen mal, vos sos el medio que hace bien. Hay dos que mienten, vos estás en el medio hablando verdad. Hay desorden, vos estás en el medio para traer el orden de Dios, la sanidad de Dios. Vos tenés que estar en el medio como un luminar. Filipenses es bien claro, nos dice que somos luminares y estamos llamados a ser luminares. Tal vez como luminar algunos te digan, ¿qué haces en casa de pecadores? ¿Sos un glotón y bebedor de vino? Bueno, si hacemos lo que el Señor hizo, tal vez nos digan, ¿qué haces ahí? ¿Cómo te juntás? ¿Cómo posás con pecadores? Bueno, tal vez no entiendan que nuestro propósito es andar como Él anduvo. Nuestro propósito es dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Si tenemos en claro el propósito, no importarán las murmuraciones en contra. Si tenemos en claro el propósito, lo haremos con alegría y con gozo, sabiendo que, así como recibimos la gracia y el amor, otros también lo pueden recibir de la misma manera. Esperamos que esta palabra te aliente y nos abra los ojos como iglesia a entender que este es nuestro tiempo para aprovechar cada día y para vivir en este tiempo más cerca de Jesús, de aquel que se tomó el tiempo con los desplazados, con los que no merecían nada, para estar con ellos, para escucharlos, para amarlos, para darle una oportunidad. Así como hoy también lo hace con tu vida y lo hace con la mía. Si te sentís que sos un pecador, que estás alejado, que estás solo, Jesús quiere entrar a tu vida, a tu corazón, dale la oportunidad. Que Él va a restaurarte, así como esos hombres y mujeres que nos relata la Escritura, y lo ha hecho con miles y millones de personas como nosotros que estamos compartiendo. Que nos ha dado el espacio, nos ha amado, nos ha rescatado, nos ha librado. También el Señor quiere hacerlo con tu vida. Queremos que este sea un tiempo de restauración. Y cada uno de nosotros somos importantes en el plan de Dios para llegar a otros, para traer vida a los corazones que están perdidos. Gracias por recibirnos, gracias te damos por acompañarnos en esta mañana. Lo disfrutamos muchísimo y nos encanta leer a Jesús, nos encanta ver a nuestro Señor y el ejemplo que nos da para vivir cada día con propósito, con certeza en cada cosa que hagamos. Que Dios te bendiga grandemente. De parte de mi esposa, de mis hijos, de nuestra casa, queremos enviarte un saludo grande. Muy gozosos también por lo que Dios va a hacer y está haciendo en nuestra iglesia y el tiempo que se viene. Creemos que con este corazón el Señor va a añadir de su gracia en cada uno de nosotros. Queremos darte un abrazo muy grande, invitarte a que sigas los pasos del Señor, a que puedas conectarte con Él, porque ese es el propósito que da gozo y sentido a tu vida. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí en el próximo Iglesia en Casa. Chau, chau.
no lo comprendo.